Hola a todos, vamos a hablar de monóxido de carbono. Es una intoxicación muy frecuente, sobre todo en las épocas de frío, pero es frecuente y se ve durante todo el año, y su fuente principal es toda combustión de elementos carbonados. Hay algunas fuentes menos frecuentes, como la anestesia con desflurano, que en contacto con el CO2 produce monóxido, pero normalmente no es una gran fuente de intoxicación porque es manejada por los médicos especialistas. Los automóviles, con la obstrucción del caño de escape o una inadecuada ventilación, los braseros, los calefones, que es la principal fuente en Ciudad de Buenos Aires. Este es un dato viejo, pero se sigue manteniendo. Las calderas y los incendios. Otras fuentes importantes son la exposición en ambientes cerrados, como pueden ser, subsuelos, garage que estén cerrados en el ámbito hogareño, en el ámbito laboral, maquinarias, minas, refinerías de petróleo, calderas. El cloruro de metileno en su producción por metabolismo hepático también provoca monóxido de carbono, los removedores de pinturas, los sprays de defensa personal, y puede ser una fuente de intoxicación ocupacional en algunos trabajadores específicos, como pueden ser bomberos o personal que trabaja en estacionamientos subterráneos. Hay una producción endógena muy pequeña y el tabaquismo crónico también provoca monóxido que, en un fumador muy importante puede incluso superar el 10%. La producción endógena tiene que ver con las funciones del monóxido, que sería una especie, un símil neurotransmisor ligado sobre todo a la apoptosis celular. La absorción depende del volumen minuto respiratorio, de la duración de la exposición, de las concentraciones de monóxido de carbono en el ambiente y por supuesto también de las concentraciones de oxígeno en el mismo. Tiene una vida media de 5 horas respirando oxígeno al 21%, o sea, el oxígeno al ambiente. 1 hora y media con el oxígeno al 100% y 23 minutos con el oxígeno hiperbárico a partir de 2,5 atmósferas. La vida media es lo que medimos en la hemoglobina, pero vamos a ver que de las otras uniones vamos a tener una disociación más tardía, con lo cual esto es solamente lo que podemos medir. El monóxido de carbono se une a las proteínas que tienen grupo hemo, hemoglobina, mioglobina, citocromoxidasa. Se une a la hemoglobina con altísima afinidad, tiene una afinidad 200 a 250 veces mayor que el oxígeno y disminuye la capacidad de transporte de oxígeno, o sea, desvía la curva hacia la izquierda generando hipoxia tisular. Pero además inhibe la citocromo A3 interrumpiendo la cadena respiratoria, con lo cual genera una interferencia importante generando una hipoxia histotóxica. Esta inhibición ocurre cuando la enzima se encuentra en forma reducida y ante la existencia de hipoxia y persiste varios días. Los tejidos, por supuesto, con mayor riesgo son el cerebro y el miocardio. Otros mecanismos de lesión, sobre todo a nivel neurológico, tendrían que ver con la hipoxia seguida de la injuria por reperfusión. La hiperoxigenación facilita la producción de especies reducidas de oxígeno, oxidación de proteínas esenciales y ácidos nucleicos. Pero además la exposición a monóxido provoca peroxidación lipídica, la degradación de los ácidos grasos insaturados, que conlleva la desmineralización del sistema nervioso central. Provoca estrés oxidativo a nivel celular con producción de radicales libres de oxígeno por conversión de la xantinoxidasa de hidrogenasa a la xantinoxidasa. Y las secuelas neurológicas no se explican solo por la hipoxia tisular. Como hemos visto, estos mecanismos exceden mucho lo que es la hipoxia tisular del momento inicial. El monóxido causaría todo un desencadenamiento de la activación de una cascada inmunológica con la peroxidación lipídica, con las características que pierde la proteína básica de la mielina y genera, desmielinización, y el sistema inmunológico no reconocería a la proteína básica de la mielina, degradando la misma. Vamos a hablar del cuadro agudo. El cuadro agudo reconoce como síntoma cardinal a la cefalea, pero como han escuchado seguramente alguna vez, el monóxido es llamado el gran simulador. ¿Por qué es esto del gran simulador? Porque tiene gran cantidad de síntomas y signos. No sirve o no es posible agruparlo, en la práctica como leve, moderado a severo, sino que esto es meramente para los fines,
para los fines explicativos. En general, de inicio aparece cefalea, náuseas, vómitos, mareos y visión borrosa. Seguidamente suele agregarse confusión, el síncope, dolor precordial, disnea, taquicardia, taquipnea, rhabdomiólisis y astenia. Y por supuesto esto va empeorando con arritmias, hipotensión, isquemia miocárdica, coma, convulsiones, paro respiratorio, paro cardíaco y síndrome de distrés respiratorio. Todo esto que se ve en el monóxido agudo es bien diferente en el monóxido crónico. ¿Cuándo vemos monóxido crónico? Cuando alguien se expone a fuentes de monóxido de manera sostenida por bajas dosis durante largos periodos de tiempo. O sea, bajas dosis significa que no sean dosis que generen intoxicaciones importantes que lo hagan concurrir una emergencia, sino que se expone de manera, digamos, periódica a dosis más bajas. El inicio del cuadro es insidioso, con alteraciones del comportamiento, disminución de la capacidad de concentración, cefaleas, trastornos gastrointestinales, cuadros psiquiátricos, cuadros neurológicos como pueden ser parkinsonismo y depresión. Los niños en general presentan mayor susceptibilidad a los efectos tóxicos por su mayor actividad metabólica. Y en general, digamos, la clínica más frecuente es las náuseas, la cefalea y la letargia y las convulsiones aisladas o vómitos siendo por ahí la única manifestación de la intoxicación. Por eso es muy importante entender que en los niños las convulsiones aisladas deben ser pensadas también, digamos, debe pensarse en el diagnóstico diferencial del monóxido de carbono. Además, los niños pueden presentar síntomas con niveles de 10, a partir de 10, digamos, con niveles no altos. ¿Cuáles son los síndromes neurológicos posteriores a la aparición a la intoxicación por monóxido? Las secuelas neurológicas persistentes con signos y síntomas de aparición temprana. O sea, son pacientes que no terminan de mejorar o que rápidamente desarrollan síntomas neurológicos. Y las secuelas neurológicas tardías o demoradas que aparecen luego de un periodo asintomático. Las secuelas neurológicas demoradas en general reconocen como clínica principal el daño neuropsiquiátrico, sobre todo de la esfera cognitiva. Se instalan demoradamente en general entre 3 y 240 días después de la intoxicación, puede extenderse hasta un año, pero los primeros 40 días son lo más frecuente. Es importante que esto, digamos, nos hace ver que necesitamos hacer un seguimiento fuerte de estos pacientes para detectarlas a tiempo. Y lo que más reconocen son cambios cognitivos, cambios de la personalidad, parkinsonismo, trastornos demenciales, estado vegetativo, alteraciones de la memoria, psicosis, pero lo más frecuente tiene que ver con la memoria y el déficit cognitivo. Y eso es algo que hay que pesquisar porque el paciente está distraído, le está costando sus actividades diarias. Y esto es algo que hay que pesquisar en el seguimiento inmediato y durante los siguientes meses. ¿Qué pasa con el monóxido y el embarazo? El monóxido, como todo gas, atraviesa la placenta por difusión simple y la hemoglobina fetal tiene 200 veces más afinidad que la hemoglobina adulta por el monóxido, con lo cual el producto de la gestación, o sea, el bebé va a tener muchísimo más carboxihemoglobina que la mamá. Entonces es un paciente que siempre es grave y las embarazadas tenemos que tratarlas agresivamente para el monóxido y por más tiempo. Y ese embarazo requiere un seguimiento importante. En condiciones normales, la hemoglobina fetal, siguiendo con el embarazo, tiene una curva de disociación desviada a la izquierda con respecto a la del adulto. La liberación de los tejidos se produce a niveles más bajos a presión parcial que en el adulto y la presencia de monóxido disminuye la liberación del oxígeno de la madre al feto y de la hemoglobina fetal a los tejidos. Como dijimos, necesitamos algunos niveles de tratamiento mucho mayores, más agresivos y más allá de la normalización de la carboxihemoglobina en los... ¿Cuáles son los estudios complementarios? Para hacer diagnóstico, lo principal es la clínica y la sospecha, que viene desde el interrogatorio y de todas
los signos sugestivos a través de la escena, de dónde estaban, cómo estaban. Siempre es importante preguntar con qué calefaccionan la casa, si hay calefones, si hay aparatos de combustión, como pueden ser, como puede ser en otras épocas, que no sea en el invierno, un grupo electrógeno, o cualquier elemento de combustión que esté dentro de la casa. Se pide una rutina general, un estado ácido base que tiene que ser venoso, salvo que el paciente esté severamente hipoxémico, una carboxihemoglobina que también se obtiene de sangre venosa, un electrocardiograma, enzimas cardíacas. Algunos test se pueden hacer en el estado, digamos, inicial, como el mini-mental, pero muchas veces se puede esperar hasta después o hacer algunas preguntas para saber en qué estatus se encuentra el paciente con respecto a su estado de conciencia, y recordar que el paciente siempre satura bien, la hemoglobina está saturada, lo que no hace es entregar el oxígeno a los tejidos. Bien, en general, para un fumador, para un nivel normal en no fumadores es un 1% y de un 8 a 10 en no fumadores, en fumadores. Ahora, es importante entender que los valores van a tener relación con el tiempo, porque los pacientes, una vez que se alejan de la fuente, van a empezar a disociar el monóxido, por lo cual decidimos que un paciente está intoxicado con monóxido con una carboxihemoglobina mayor o igual a 5 en no fumadores y mayor o igual a 10 en fumadores. Pero sí o sí tenemos que saber cuánto tiempo pasó desde que salió de su casa. Si el paciente tuvo síntomas incluso graves, estando en su domicilio o en el lugar donde estaba la fuente de monóxido, se fue a otro lado o esperó largamente la ambulancia, o en la ambulancia no pudieron derivarlo rápido, estuvo mucho tiempo con oxígeno, tenemos que pesquisar todo ese tiempo porque la hemoglobina, la carboxihemoglobina va a ser mucho más baja. Bien, para pensar en el tratamiento tenemos que pensar que aquí el antídoto es el oxígeno. El oxígeno al nivel que mayor, a la fracción inspirada de oxígeno mayor que podamos darle. Si es solamente sacarlo de la fuente, solamente sacarlo de la fuente. En el ámbito hospitalario y prehospitalario, el gold standard es la máscara con reservorio. Dado que una máscara Venturi alcanza un 40-50% de FiO2 y no nos alcanza para desplazar al monóxido, lo que tenemos que utilizar es la máscara con reservorio, y si el paciente lo requiere, una ventilación mecánica donde podemos alcanzar a un 100% oxígeno normovárico, siempre y cuando el paciente requiera una intubación. Tenemos otro tratamiento más avanzado que es el oxígeno hiperbárico a 2,8 atmósferas, o por lo menos de 2,5 a 2,9 atmósferas. El oxígeno hiperbárico consiste, en el otorgamiento de oxígeno al paciente con una máscara especial a mayores atmósferas en una cámara de presurización. Reduce la hipoxia por aumento de la presión parcial de oxígeno, acelerando la disociación del monóxido a la hemoglobina. Incrementa la fracción de oxígeno disuelto en plasma unas 6 veces, mejorando la disponibilidad en los tejidos, liberando a las citocromos del monóxido también, y previene la peroxidación lipídica, evitando la adherencia de los leucocitos, previniendo también el edema cerebral por vasoconstricción. La cámara hiperbárica consiste en un cilindro que permite el ingreso de pacientes en forma individual o colectiva, o sea, una plaza o multiplaza. Las que en general utilizamos en la ciudad de Buenos Aires son multiplaza. Durante los tratamientos, las puertas de la cámara permanecen herméticamente cerradas y la presión interior se eleva mediante el ingreso de aire comprimido proveniente de una planta compresora hasta el nivel de presión de tratamiento deseado. Los pacientes respiran oxígeno puro al 100%, bajo presión de entre 2,5 a 3 atmósferas, para lo que se utilizan máscaras especiales, y los tratamientos duran alrededor de 1 hora. En general, se utiliza una sesión de cámara hiperbárica en agudo, y si el paciente permanece con síntomas o no mejora del todo, pueden considerarse múltiples sesiones de cámara hiperbárica. Lo mismo para el daño neurológico o de instalación demorada, pueden realizarse sesiones de oxígeno hiperbárico seriadas, a considerarlo entre el toxicólogo y el médico hiperbarista. ¿Cuáles son las indicaciones de oxígeno hiperbárico? Coma o pérdida de conciencia,
trastornos neurológicos distintos de cefalea, como pueden ser convulsiones o signos de foco. El compromiso cardíaco agudo, tanto, evidenciable tanto por laboratorio, electro o clínica importante. La acidosis metabólica severa. La carboxihemoglobina mayor o igual a 20. El paciente puede estar asintomático, pero si tiene más de 20 de carboxihemoglobina, tiene que ir a cámara hiperbárica. Las embarazadas, independientemente del valor de carboxihemoglobina, con o sin síntomas, siempre van a cámara hiperbárica, y el paciente que no mejora, a pesar de que le pusimos oxígeno normovárico por 4 horas, una vez que está en la guardia con la máscara con reservorios y vemos que no mejora, hay que considerar la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica puede tener sus complicaciones, por ejemplo el barotrauma, que afecta a los oídos y a los senos paranasales con intenso dolor. Algunos riesgos menos frecuentes y realmente son infrecuentes: la toxicidad por oxígeno, las convulsiones, el edema pulmonar, lesiones por descompresión como neumotórax y embolia de nitrógeno, y esto se mitiga con la pericia del médico hiperbarista. La única contraindicación absoluta es el neumotórax no tratado. Y las relativas, obviamente la claustrofobia, porque lleva su tiempo y hay muchos pacientes que no toleran el encierro. Otoesclerosis, obstrucción intestinal, EPOC, bullas importantes. Todo paciente intoxicado por monóxido de carbono debe ser derivado para seguimiento toxicológico, y después el toxicólogo durante el año de seguimiento va a hacer estudios neurológicos, de imágenes, lo va a enviar al neurólogo, al oftalmólogo, al cardiólogo, se van a practicar psicodiagnósticos o pruebas de performance cognitiva. Todo esto se va haciendo durante los siguientes meses y sobre todo el siguiente año, pero es importante derivar al toxicólogo para realizar todo este seguimiento. Siempre, siempre. Lo más importante es recordar que la sospecha es el mejor diagnóstico acá. No importa si no tenemos carboxihemoglobina, siempre sospecharlo y no demorar la colocación de oxígeno hasta tener una carboxihemoglobina. Y recordar que en los incendios hay que tomar en cuenta, además del monóxido, otros gases como, todo lo que es la entidad del pulmón de incendio, con las lesiones por quemaduras de vía aérea, y los otros gases asociados, tóxicos, irritantes y el material particulado. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.